Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí reunidos para conversar sobre relaciones internacionales, sobre diplomacia, sobre pandemia, que ha sido un tema recurrente en nuestras entrevistas. Y esta vez he querido invitar a un diplomático mexicano, especialista también en un tema del cual vamos a conversar y que me interesa muchísimo. Llegué a él primero por un artículo muy interesante que leí sobre diplomacia pública y buscándonos por ahí resulta que nos seguíamos por Twitter, así es que fue más fácil el contacto. Así es que te agradezco, Alejandro Ramos, que está desde Nueva Zelanda, donde es el jefe de misión adjunto del gobierno de México en este país, para que te agradezco que hayas aceptado mi invitación a conversar sobre temas que hoy día se están debatiendo y donde además se abren, por un lado, tantas interrogantes, pero por otro lado también varias oportunidades sobre este tema. Así que muy bienvenido a estas cápsulas que grabamos con el programa Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Muchísimas gracias a ti, Paulina, por la invitación y es un gusto unirme y participar en estas sesiones que me parecen muy interesantes y he tenido también la oportunidad de seguir algunas en Internet, en YouTube y te felicito por esta iniciativa de tener estas sesiones con gente tan interesante y no lo digo por el caso de un servidor, sino por toda la colección que tienes allí de videos. Y bueno, también aprovecho para agradecerte por la recomendación de este artículo, lo pueden leer, está en El Sol de México y también lo republicó un think tank chileno que se llama Atenas, ahí en Chile, Atenas Lab, así que lo pueden seguir ahí, se llama La diplomacia digital ante la pandemia. Y bueno, si me permites, Paulina, quisiera comenzar con un disclaimer o una aclaración, y es que mis opiniones son a título personal y de ninguna manera representan la posición oficial de mi gobierno ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, sino que son estrictamente a título personal. Por supuesto, así es que conversaremos y ya con tu prevención. Primero, te quisiera preguntar, ¿cómo llegaste a esto de las relaciones internacionales? ¿Cuál fue tu motivación primero? ¿Cuál ha sido tu carrera? Porque como estos videos van dirigidos especialmente a personas interesadas en el tema internacional y muchos de ellos son justamente jóvenes que están iniciando recién sus carreras de pre o posgrado, y me gustaría saber un poco por qué. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, pues quisiera partir diciéndote que, bueno, soy Alejandro Ramos, soy diplomático mexicano de carrera, ingresé a la carrera diplomática en el año 2005 y, bueno, a lo largo de mi trayectoria como miembro del Servicio Exterior Mexicano he trabajado en el Consulado de México en Tucson, estuve también en la Embajada de México en tu país, en Chile, 4 años, después regresé a México por otros 4 años y medio y después fui a Alemania, a la Embajada de México en Berlín, y desde febrero de este año estoy aquí en Nueva Zelanda. Y bueno, yo estudié la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el CIDE, que es el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México. Hice la carrera del 2000 al 2004. Y bueno, esta carrera combina tanto digamos, en su programa de estudios, tanto asignaturas de ciencia política como también de relaciones internacionales, que entiendo que hay una primera diferencia con el caso chileno, donde hasta donde yo recuerdo no hay como tal una licenciatura en relaciones internacionales, ¿no? En el caso de México sí la hay y lo interesante de esta carrera, como te decía, es que combinaba estas dos partes que a mí me atraían mucho. Siempre me ha llamado la atención las ciencias sociales y en particular empecé a desarrollar ese interés por lo internacional. Siempre a lo largo de la carrera las materias que más me interesaron eran las de relaciones internacionales, tanto de la parte teórica como también la parte más aplicada, ¿no? La economía política internacional, derecho internacional, es decir, todo lo que tuviera un componente internacional siempre fue lo que más me llamó la atención. Hice mi semestre de intercambio académico en el Instituto de Estudios Políticos en Francia. Y bueno, nada más como un dato importante, me parece que, bueno, mi generación no fue la del muro de Berlín, pero sí fue la de las Torres Gemelas, ¿no? La del ataque a las Torres Gemelas. Yo recuerdo estando en tercer semestre de la carrera,
como una mañana del 11 de septiembre llegamos y estaban dando por la televisión el ataque que acababa de ocurrir en las Torres Gemelas. Entonces yo creo que este fenómeno sin duda me despertó un interés muy, muy importante. Yo hice mi tesis de licenciatura en la intervención de Estados Unidos en Irak de 2003 y como te digo, siempre fui desarrollando ese interés por las relaciones internacionales y por la política exterior más adelante, ¿no? Ya cuando se abrió el examen de ingreso a la Academia Diplomática en el año 2005, pues afortunadamente fui uno de los aspirantes que lograron pasar todas las etapas, porque son varias etapas para lograr ingresar a la carrera diplomática, lo mismo que en Chile. Y bueno, toda esta formación internacionalista definitivamente me ayudó muchísimo, ¿no? Y bueno, ya como te dije, he estado en estas adscripciones, en estas representaciones diplomáticas y consulares de México. Tengo esta enorme privilegio de haber representado a mi país en regiones tan diversas como América del Norte, América del Sur, Europa y ahora Oceanía, y también de combinar la parte consular, la experiencia consular, como lo fue en el Consulado de México en Tucson, Arizona, que es un consulado de frontera, con toda la problemática y toda la formación que eso conlleva, y después 3 formaciones o 3 experiencias bilaterales también, ¿no? En Chile, en Alemania y ahora en Nueva Zelanda. Y todas ellas te puedo decir que son experiencias tremendamente formativas en los planos tanto personal como profesional. Bueno, lo que te puedo contar es que de esos años que estuviste aquí en Chile, ahora sí hay algunas iniciativas que ya partieron de licenciatura en Relaciones Internacionales. Estamos partiendo bastante más tarde que en otros países y se separa un poco la ciencia política, pero eso ya es algo que no existía y de hecho tiempo atrás, cuando yo quise estudiar Relaciones Internacionales, Ciencia Política, ni siquiera existía ciencia política. En mi caso particular entré por derecho y después ya el posgrado lo enfoqué hacia ciencia política y relaciones internacionales. Así es que algo se avanza en Chile también en estos años en la formación. Y en estos años que tú me cuentas con toda tu experiencia y lo que estamos viviendo ahora, ¿qué cambios has visto este último tiempo, digamos, porque ha sido bastante vertiginoso, en las relaciones internacionales y que afecta directamente justamente a la diplomacia? ¿Cómo lo observas tú, esto que estamos viviendo en varios países, respecto primero a algunos fenómenos internos, pero ahora ya con uno absolutamente global, como es la pandemia o como es el cambio climático u otros temas que son finalmente globales y no nacionales o locales? Claro, pues mira, seguramente dentro de unos años o décadas los historiadores podrán señalar y rastrear con toda claridad cuáles han sido las repercusiones que ha dejado esta pandemia de COVID-19 en el orden internacional, ¿no? Sin embargo, y a riesgo de caer en el lugar común, es obvio que va a dejar una estela de efectos geopolíticos y socioeconómicos de gran importancia, ¿no? Y el panorama, como tú sabes, pues no se ve nada halagüeño, ¿no? Por un lado, estamos ante una profunda recesión económica global que se suma a la pérdida de millones, de miles de millones de empleos en todo el mundo, con sectores enteros de la economía que están sufriendo los embates de esta crisis, niveles de deuda sin precedente, distorsiones en el comercio y en la productividad de los países debido a la disrupción de las cadenas globales de suministro, ¿no? Esto solamente por hablar del lado económico, y por otro lado, pues esta emergencia sanitaria también ha puesto al desnudo las desigualdades socioeconómicas, ¿no?, que existen, lo cual pues ha recrudecido el descontento y las tensiones sociales al interior de los estados, ¿no?, con lo cual también aumenta el potencial de conflicto. Y en el ámbito internacional lo que estamos viendo es que esta crisis acentúa una tendencia que ya estamos viendo desde hace por lo menos una década, cuando como consecuencia de esta crisis económica y de gobernanza que fue la crisis de 2008, se empezó a delinear con mayor nitidez este desafío de muy grandes proporciones al modelo neoliberal, ¿no?, que fue de la mano de la erosión de las principales instituciones y organizaciones del sistema multilateral basado en reglas que digamos, la comunidad internacional erigió después de la Segunda Guerra Mundial, y el resurgimiento de formas autoritarias, ¿no?, de visiones que podríamos calificar como nacionalistas, xenófobas,
aislacionismo también, y todo esto en un escenario además que, como algunos autores ya están señalando, de Segunda Guerra Fría, ¿no? En ese sentido, yo creo que la pandemia que estamos viendo hoy, podemos decir que es la primera pandemia global en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Y paradójicamente, como ya sabemos, la globalización pues es ambivalente, ¿no? Ofrece un sinfín de ventajas, de oportunidades para los países, para los actores que sean capaces de aprovechar estas ventajas, por lo que se refiere, por ejemplo, al aumento en los flujos comerciales, turísticos, de inversiones, los avances tecnológicos, etcétera. Pero también, y ahí está la ambivalencia, ¿no?, de la globalización, también con ella pues aumentan las amenazas y los riesgos transfronterizos, ¿no?, como el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, el tráfico de armas, y bueno, ahora también, como hemos visto, pues la propagación de los virus, ¿no? Se propagan de una manera mucho más rápida por la misma globalización. Es decir, que las ventajas y las amenazas transitan por las mismas avenidas, ¿no? Y las cuales pues son posibilitadas en gran medida por la globalización. Entonces, parafraseando lo que decía Eric Hobsbawm, ¿no?, este historiador británico, el mundo en el siglo XXI sigue achicándose, aunque quizás por la pandemia se ha ralentizado un poquito el ritmo, ¿no? ¿Y cuánto durará esta fase de transición a una nueva normalidad? Pues es algo que no tenemos del todo claro, ¿no? Sin embargo, yo creo que la pandemia, si bien ha venido a exacerbar y acentuar estos desafíos, estos ya estaban ahí cuando la pandemia nos impactó, ¿no? Y por lo que se refiere a los cambios en las relaciones diplomáticas, si te parece bien, a mí me gustaría, nada más para efectos de claridad en la exposición, recordar cuáles son, de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, las principales funciones diplomáticas o de una misión diplomática, ¿no? Entonces, la Convención de Viena, que por cierto es el instrumento multilateral más importante y que rige las relaciones entre estados, y el cual data de 1961 y entró en vigor en 1964, este instrumento distingue 5 funciones principales de una misión diplomática, ¿no? Representación de un estado en otro, la protección de los intereses del Estado y de sus nacionales en el extranjero o en el otro Estado, la negociación entendida en un sentido amplio para tratar de llegar a entendimientos entre dos Estados sobre materias o asuntos de interés común, la observación y la información respecto de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor, y finalmente la promoción, entendida como el fomento de desarrollo, perdón, el fomento de relaciones culturales, económicas, turísticas y de cooperación internacional, ¿no? Entonces uno podría preguntarse de qué manera ha impactado la pandemia estas 5 funciones. Lo interesante es ver cómo estas 5 funciones a lo largo de la historia y de la historia de la diplomacia se han mantenido y siguen estando vigentes hoy en día, con o sin COVID-19, ¿no? Definitivamente se han tenido que ir ajustando los tiempos y han adquirido un acento u otro, pero todas ellas se mantienen, ¿no? Entonces yo creo que de manera muy general lo que podemos afirmar es que con esta crisis que estamos viviendo, pues se ha profundizado, o quizás nos hemos vuelto más conscientes de nuestra dependencia de la tecnología, ¿no? Y como sabemos, y como mencionaba yo en el artículo que amablemente citabas al principio, pues esta crisis lo que ha hecho es que ante la imposibilidad de celebrar reuniones presenciales debido a las medidas de confinamiento y las restricciones a la libertad de tránsito y de asociación, pues muchos países, gobiernos, actores internacionales han tenido que o bien cancelar o aplazar sus reuniones. Digo, qué mejor ejemplo que la cancelación por primera vez en sus 75 años de vida de la Asamblea General de la ONU, o bien han tenido que recurrir a la tecnología digital para celebrar sus reuniones de manera virtual, ¿no? De ahí que surgiera este término de Zoomplomacia, que seguramente has escuchado, la Zoomplomacy. Y bueno, esta modalidad virtual desde luego que no es nueva, pero sí adquiere, digamos, una dimensión mucho más importante con la pandemia, ante esta imposibilidad de celebrar las reuniones de manera presencial. Y lo que me parece muy importante es señalar que pues estas nuevas, por decirlo nuevas, porque no son nuevas, pero digamos son más importantes hoy en día, estas tecnologías que permiten llevar a cabo estas actividades de manera virtual, no presencial, de ninguna manera van a sustituir a los encuentros persona a persona, ni a la negociación in situ que por años, por siglos ha
caracterizado a la diplomacia, ¿no? Y que, como apuntábamos antes, pues es una de las 5 funciones que definen a la diplomacia, ¿no? Yo leí el otro día, me parece que en el Harvard Business Review, un artículo que decía cómo es agotador estos encuentros que tenemos ahora en Zoom o en otras plataformas, porque estamos expuestos a una cantidad ingente de información que descifrar sin poder tener este encuentro persona a persona donde podemos leer con más facilidad el lenguaje corporal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo sometemos a nuestro cerebro a una presión adicional con con tanta información que tenemos que descifrar, ¿no? Entonces, yo creo que no hay reunión virtual que valga para sustituir al contacto personal y a la negociación, ¿no? Y bueno, finalmente, ya con esto termino este comentario, me parece que también con la crisis naturalmente se alteran las prioridades en las funciones, ¿no? Como sucede ante cualquier crisis, pues de una magnitud como esta, pues las tareas de observación y de información, pero también obviamente las de asistencia y protección consular, pues adquieren un carácter de extrema urgencia, ¿no? En ese sentido, pues las cancillerías, por medio de sus embajadas y consulados, pues tuvieron que ser capaces de actualizar la información en tiempo real y ponerla a disposición del público, principalmente en las redes sociales, sobre las principales medidas que estaban tomando los países, de cierre de fronteras, de confinamiento, porque pues es una crisis que agarró a mucha gente, digamos, en otros países fuera de sus lugares habituales de residencia o sus lugares de origen. Entonces tuvieron que movilizarse muy rápidamente para actualizar esta información y que fuera información útil, que pudiera llegar a las personas, ¿no? Principalmente, como decía yo, en las plataformas digitales, ¿no? Entonces es importante ver cómo en las crisis pues adquieren otra dimensión las funciones, pero volviendo al punto inicial, pues las funciones siguen siendo básicamente las mismas. Ahora, entrando ya al tema de la diplomacia pública, eh, partamos por un concepto, porque a lo mejor las personas que nos están escuchando no saben a qué nos estamos refiriendo con diplomacia pública. ¿Cómo le podrías tú explicar a quienes nos están viendo en este video de qué estamos hablando? Bueno, pues mira, muy sencillo. A mí siempre me gusta partir también por las definiciones. Se ve que tenemos una formación de internacionalistas y de cientistas políticos, si se me permite la expresión. O sea, la diplomacia pública surge en la década de 1960. Estamos hablando de la plena Guerra Fría, y el término es acuñado por un diplomático estadounidense que se llama Edmund Gullion, que también fue el decano de la Escuela de Derecho y de Diplomacia de la Escuela de Fletcher en la Universidad de Tufts en Estados Unidos, y él decía que la diplomacia pública se ocupa de la influencia en la reacción de las audiencias sobre la formación y la ejecución de la política exterior, ¿no? Entonces, esta definición o esta vertiente de la diplomacia abarca dimensiones de las relaciones internacionales que van más allá de la diplomacia tradicional, ¿no? Más adelante ha habido otros teóricos que han profundizado y han desarrollado más el concepto. En particular, a mí me gusta también la definición de Nicholas Cole, para quien la diplomacia pública es el intento de un actor internacional de modelar o de gestionar el entorno internacional mediante el compromiso con un público extranjero. Entonces, digamos, los componentes están allí. En pocas palabras, lo que distingue a la diplomacia pública de la diplomacia tradicional es que mientras la diplomacia tradicional se dirige a gobiernos y organizaciones, es decir, sujetos convencionales del derecho internacional, la diplomacia pública tiene como objeto principal a la sociedad civil, con un objetivo de modificar o de alterar su percepción de la política exterior del Estado, digamos, que está desarrollando la diplomacia pública. Entonces ya no es solamente esas relaciones, digamos, entre los actores convencionales de derecho internacional, sino que yo, Estado A, busco influir en la audiencia de un Estado B para hacer avanzar mis intereses de política exterior, ¿no? Entonces me parece que siempre que pensemos en la diplomacia pública y en su componente digital, tenemos que percibirlo de esa manera, ¿no? A través de esa lente. También me parece útil recordar que para el mismo Nicholas Cole hay 5 campos de acción de la diplomacia pública, ¿no? Uno es la escucha, ¿no? El segundo es la defensa, el tercero es la diplomacia cultural,
el cuarto es la diplomacia de intercambio y el quinto es la radiodifusión internacional. Entonces, para Cool estas son las 5 esferas o los 5 campos de acción en los que se desarrolla la diplomacia pública. Entonces, me parece que es importante tenerlos en cuenta, sobre todo por lo que vemos ahora y por lo que se ha denominado la diplomacia digital, ver de qué manera podemos servirnos de estas tecnologías digitales justamente para diseñar una estrategia más integral de diplomacia pública en la que podamos, digamos, alcanzar esas audiencias en otros países con la intención justamente de modificar su percepción o de alterar su receptividad hacia nuestra política exterior. Ahora, desde esa perspectiva y desde las definiciones que tú señalas, mi pregunta va hacia ¿cuál es la diferencia o cuál es el límite o cómo no caer en algo que a veces se suele confundir con lo que es el marketing público o con lo que es incluso rayando en la propaganda pública, que lo hemos visto respecto de algunos países? ¿Cómo separar, cómo delimitar, cuál es la diferencia? O muchas veces no existe una política exterior clara de un país, pero trata de proyectar una política exterior, pero que en el fondo no existe, no está, es débil y tan rápidamente puede ser hoy día justamente confrontada a la realidad. ¿Qué pasa ahí? Esa es una pregunta muy relevante, me parece a mí, porque comúnmente se puede llegar a confundir la diplomacia pública con la propaganda. Incluso hay gente, estudiosos del tema, que en algún momento dijeron que era un eufemismo, ¿no? Que la diplomacia pública era un eufemismo para referirse a la propaganda. Sin embargo, los teóricos apuntan un tema muy interesante que es el de la bidireccionalidad, ¿no? Eso por un lado. Entonces, bueno, la diplomacia digital, por así llamarla, porque es diplomacia pública, yo prefiero verla como diplomacia pública digital, tiene varios atributos o varios componentes, ¿no? Yo diría que uno de ellos es la inmediatez, ¿no? Estamos ya inmersos en un mundo en el que las noticias circulan en tiempo real y conforme estamos hablando están ocurriendo 30 sucesos en diferentes países y gracias a nuestros celulares inteligentes, así llamados, podemos estar enterados de lo que está pasando en Ghana, de lo que está pasando en Myanmar, de lo que está pasando en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, las noticias circulan en tiempo real. Por otro lado, la posibilidad de comunicarse con públicos y audiencias extranjeras utilizando canales de comunicación directa, es decir, sin pasar por los filtros de medios de comunicación masivos tradicionales, ¿no? Otro rasgo de la diplomacia digital es sus bajos costos de entrada, ¿no? Y su carácter como multiplicador del alcance del mensaje, ¿no? Pero me parece importante lo que tú señalas y esto me da pie también para hablar de un cambio en el paradigma, en el modelo de comunicación, ¿no? Antes, digamos, durante la mayor parte del siglo XX, la comunicación era vertical y era jerarquizada, ¿no? Y era unidireccional, es decir, uno encendía la televisión y tenía que ver lo que había en la televisión. Entonces, a partir del surgimiento del Internet y de lo que se conoce como 2.0, pues ya los consumidores dejaron de ser consumidores pasivos de información, ¿no? Entonces, estas nuevas plataformas que surgieron a partir de esto del 2.0, pues son plataformas que permiten esa multidireccionalidad, ¿no? Ya no solamente voy a consumir la información que me está dando en medio de información masivo, sino que yo también puedo interactuar con esa información. Yo la puedo modificar, yo la puedo recompartir, yo la puedo alterar, yo la puedo reencuadrar, ¿no? Entonces nos hemos vuelto, como dicen los especialistas, en prosumidores. Ya no solamente somos consumidores, sino que también somos potenciales productores de información. Entonces, en un modelo, digamos, tradicional de propaganda, como la conocemos, como quizás nuestro marco más común de referencia sea la Guerra Fría, pues era información que estaba destinada a confundir al enemigo, ¿no? Era una estrategia, digamos, de guerra en ese marco de la Guerra Fría, el cual buscaba sí influir en la audiencia, pero no buscaba tener realmente un diálogo con ella, ¿no? No buscaba esa multidireccionalidad o bidireccionalidad en el mensaje, sino que únicamente buscaba de alguna manera influir en su actitud, en su receptividad, pero muchas veces también haciendo alusión a información así dicha falsa, ¿no?
Entonces, hay una gran diferencia desde este punto de vista entre la propaganda y la diplomacia pública digital, como digamos, por lo menos de manera teórica, ¿no? Ahora, no hay que ser ingenuos también, porque evidentemente que las plataformas digitales han hecho posible el uso de nuevas formas de propaganda en línea y de manipulación de la información a una escala que no habíamos conocido, ¿no? Que no habíamos visto jamás. Entonces, es importante también tener en cuenta cómo muchos estados, y no solamente estados, sino también actores no estatales, están usando estas mismas plataformas digitales de comunicación para, digamos, alterar también la percepción de las audiencias, para modificar, digamos, el ambiente. Por ejemplo, lo que hemos visto en las elecciones en Estados Unidos, en algunos procesos electorales en Europa, cómo se ha buscado influir en el comportamiento electoral de la audiencia, del público, a través de justamente la diseminación de propaganda, de las mal llamadas noticias falsas, de lo que algunos teóricos señalan como el trastorno informativo, ¿no? Que estamos cada día más estamos viendo cómo esta información circula en las redes sociales, muchas veces información que no está verificada, y esto se debe también a que hemos perdido en gran parte del mundo la confianza en los medios tradicionales, ¿no? Que confiamos cada vez más en nuestros círculos cercanos, en la gente como yo, en la gente que piensa como yo, digamos, todo esto se suma a estas características del medio informativo que describí antes, en el que ya la información pues no únicamente viene de voces autorizadas o de los digamos, guardianes tradicionales de la información, sino que ya puede ser generada por cualquier usuario. Entonces, todos estos elementos sin duda plantean un reto muy importante para la comunidad internacional, porque estamos viendo cómo coexisten en este medio informativo información valiosa, información, digamos, verídica o cierta, con información fabricada, información falsa. Y bueno, es un gran reto al que nos estamos enfrentando, y diferentes países están tomando diferentes medidas para tratar de acotarlo y de atajar este problema de la desinformación o la manipulación de la información. Bueno, de hecho, en este contexto de pandemia, incluso la misma Organización Mundial de la Salud habla de la infodemia, porque Así es. también justamente se ha utilizado muchísimo esta desinformación, en particular en el caso de la pandemia. Ahora, mi pregunta va dirigida a si las cancillerías en el mundo están preparadas, se han ido preparando, en particular en América Latina me interesa saber, para esto qué es la diplomacia pública y sobre todo la diplomacia digital, y en especial un tipo súper particular de diplomacia que a mí me encanta, debo reconocerlo, que es la Twitter diplomacia. Porque muchas veces, yo que sigo muchísimo, y hoy día estos 4 días llevo siguiendo el Consejo Europeo a cada momento, vemos que son los propios líderes, o sea, son ellos, los jefes de Estado, jefes de gobierno, quienes tuitean antes que dar incluso el discurso oficial, o Sí. tuitean fotos para mandar mensajes, que yo tengo claro que generalmente esos mensajes van a su propio electorado, va a su propio Estado, más que a una chilena que está estudiando el tema de las relaciones internacionales a miles de kilómetros del lugar. Pero esto es súper interesante porque muchas veces la información, el mensaje que se quiere enviar, hay jefes de gobierno que utilizan primero Twitter y después viene la declaración oficial. Y ni siquiera quiero entrar al tema de Donald Trump. Me estoy refiriendo en general también a otros líderes que utilizan esta plataforma. Entonces, eh, los ministerios de Relaciones Exteriores en general, las cancillerías, están formando a los diplomáticos en esta nueva herramienta, como tú señalabas, de comunicación con el exterior, no con el otro gobierno, sino con la sociedad civil, con su propio electorado, con su propia población. ¿Están todos al mismo ritmo?
algunos han tomado conciencia más rápido que otros. ¿Cómo estamos? Y en América Latina en particular, ¿cómo estamos en este tema? Bueno, en definitiva yo creo que no podemos ver a las cancillerías como en un modelo digitalizado, ¿no? Efectivamente, como tú dices, pues las cancillerías se han digitalizado, entre comillas, a tiempos diversos y utilizando enfoques diferentes, ¿no? Hay ya un largo camino andado y digamos, hay países que supieron leer con mayor antelación cuáles eran las ventajas y oportunidades que ofrecía este paradigma digital, ¿no? Pero como tú sabes, también hay pues toda una burocracia que a veces es muy reticente a un cambio de mentalidad o de paradigma tan importante como ha sido la incursión en las plataformas digitales, ¿no? Digamos, una profesión que casi por su ADN, su genética es adversa a, digamos, a la innovación y al cambio, ¿no? Entonces, ha sido un cambio importante en la mentalidad de las burocracias, el incorporar estos elementos de diplomacia digital en sus estrategias de diplomacia pública, ¿no? Yo creo que, bueno, siempre se cita, los pioneros han sido, bueno, definitivamente Estados Unidos, el Reino Unido, otros países en Europa que han sabido capitalizar, digamos, todas las oportunidades que ofrece estas plataformas digitales, ¿no? Pero efectivamente lo que tú citas, pues da cuenta de este cambio en los modelos de comunicación que ya refería yo hace unos momentos, en cómo estamos utilizando crecientemente estos canales de comunicación directa con el público y que además tenemos que también ser conscientes de que se han difuminado las barreras entre audiencia doméstica o local y audiencia extranjera. Es decir, lo que hoy tuitea el presidente de Estados Unidos, lo lee al mismo tiempo una internauta que está en Minnesota que un internauta que está en China. Entonces, ya, digamos, en definitiva, hay mensajes que se tienen que entender también como dirigidos al público nacional, pero que tienen también un impacto en la comunidad internacional, porque todos podemos leer, porque son públicos, y también podemos interactuar con ellos, ¿no? Por eso es que, saliéndome un poquitito del tema, me parece preocupante esta nueva función que tiene Twitter de limitar quiénes pueden responder a un comentario, ¿no? Porque me parece que va en contra de todo el espíritu, justamente de lo que hablábamos, de esa posibilidad de interactuar con los líderes, con la gente que está, digamos, pronunciándose en estas redes, al poner, digamos, un muro ahí, tú no puedes comentar en mis comentarios. No sé si estás al tanto de esta función de Twitter que están ensayando desde hace algunas semanas y que me parece que atenta contra este espíritu, pues, de la plataforma, ¿no? Pero No, volviendo un no poco lo a tu sabía, pregunta. no lo sabía. Bueno, sí, ahora Twitter, si tú te fijas en algunos tweets, ¿Ya? te dice no puede responder porque el que emitió el tweet únicamente dijo que pueden responder las personas que él mencionó en el tweet, ¿no? Entonces, es como volver a ese 1.0, ¿no? Yo doy el mensaje, pero no permito que nadie comente, que nadie me responda. Me parece un absurdo, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito a tu pregunta de si están las cancillerías preparándose mejor, me parece que sí, que en general hay un esfuerzo y digamos, hay ya una convicción de la necesidad y de que no podemos darnos el lujo de estar fuera de estas plataformas y de tener una presencia digital importante, ¿no? En el ámbito o en el espacio latinoamericano, me parece que hay países que sobresalen más que otros. En el caso de México en particular, te podría decir bueno, a partir de un ejercicio analítico, académico, en el que tuve la fortuna de participar hace un par de años, hay un libro ahí que te recomiendo mucho y discúlpame nuevamente por el comercial. Dale nomás, Hay un ya. libro que Aprovecha se al hablar llama mejor. la diplomacia se llama La diplomacia digital en el ámbito iberoamericano. Y bueno, participan académicos o, digamos, diplomáticos de diferentes países de América Latina y de España. Y es un buen ejercicio que se hizo para ver en qué situación o en qué punto de desarrollo estamos los latinoamericanos o
digamos, más generalmente los iberoamericanos en este tema de la diplomacia digital. Y una de las conclusiones de ese estudio, de ese libro, es que México es uno de los países mejor posicionados en cuanto a su infraestructura, en cuanto a digamos, la cantidad de cuentas que tiene, que también tiene, digamos, fue uno de los primeros países en la región que puso lineamientos claros para el uso de las redes sociales en América Latina y en Iberoamérica en general, y también que volvió obligatorio el uso de estas plataformas para los jefes de misión, para todas las misiones diplomáticas, consulares y multilaterales de México. Es decir, que todas las embajadas, consulados y misiones ante organismos internacionales tienen que tener presencia en Facebook y en Twitter, y los jefes de misión también tienen que tener por lo menos cuenta en Twitter. Además, con la consigna, obviamente, de que actualicen la información que está allí, ¿no? Pero yo creo que, siendo un poco autocríticos, nos ha hecho falta un poco más desarrollar todo el potencial que nos ofrecen estas plataformas. Creo que tenemos que animarnos a tuitear y a publicar en Facebook en otros idiomas diferentes al español. Tenemos que utilizar esta bidireccionalidad, incorporar más la opinión de nuestras audiencias. Recordemos, como decíamos en la teoría, que una justamente de los campos de acción es la escucha, ¿no? Y qué mejor herramienta para escuchar a nuestra audiencia que por medio de las plataformas digitales, ¿no? Ahí podemos, digamos, sin entrar en lo que se conoce como Big Data, que es el minado de bases de datos de proporciones mayúsculas, que quizás no estemos capacitados para hacerlo, pero sí lo podemos hacer desde una perspectiva un poco más rudimentaria, quizás, saber cuáles son las percepciones, cuáles son las preferencias, cuáles son los mensajes que conectan más con nuestra audiencia, segmentar a nuestra audiencia, conocerla. Entonces yo creo que efectivamente hay un largo camino andado, pero todavía se puede hacer mucho más y hay un campo muy fértil para seguir experimentando y para seguir desarrollando más nuestra presencia digital. Pero bueno, en conclusión, en respuesta a tu mensaje, sí, es importantísimo que las cancillerías adopten esta mentalidad o este cambio de paradigma digital y que desarrollen una presencia digital mucho más sólida, más robusta, con la finalidad de alcanzar un mayor público y justamente de que tenga un resultado concreto en que podamos nosotros avanzar más en nuestros intereses de política exterior. Ahora, dos comentarios respecto a lo que tú señalabas. Primero, recordar que hay algunos fallos que han prohibido a autoridades a bloquear a personas, a seguidores. Justamente, pues si son autoridades públicas y están ahí y se les ha, vía tribunal, dicho ustedes no pueden bloquear, o Contraloría, que dice ustedes no pueden bloquear porque justamente están ahí como autoridad pública, no pueden estar bloqueando a los seguidores. Y segundo, también qué importante es la responsabilidad al tuitear, porque sobre todo cuando se trata de jefe de Estado, jefe de gobierno, es una forma de manifestación de la voluntad nueva, distinta, ya no es el comunicado oficial, no es la declaración que se hace en un punto de prensa, no es el decreto que firma, y lo digo porque no sé si tú sabes que en el caso de Bolivia contra Chile, en la Corte Internacional de Justicia, en los alegatos, cuando estaba todo el equipo jurídico de Bolivia tratando de convencer al tribunal de un argumento A, resulta que justo esos días el expresidente Evo Morales tuiteó diciendo B, que era la posición de Chile. ¿Y qué es lo que hizo Chile? Tomó el tuit del presidente Morales y lo proyectó en la audiencia ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, y era su cuenta oficial, estaba claramente, era él el que tuiteó, entonces también eso es importante, cómo puede después empezar a tener ribetes jurídicos, consecuencias jurídicas, lo que uno escribe en Twitter, cuando lo hace a través de la cuenta oficial, como manifestando la voluntad justamente del Estado. Entonces, claro, no es que el tuit de Evo Morales haya cambiado fundamentalmente la decisión de la Corte,
pero sirvió de argumento para decir B, que en realidad lo que Bolivia busca es B y no A, como el equipo jurídico ha venido todo este tiempo tratando de convencer, y eso ha sido la primera vez que en un juicio internacional se utiliza un tuit de un jefe de Estado y Gobierno, en este caso, para reafirmar un argumento, en este caso de la defensa chilena. Entonces, ahí también tienen una gran tarea aquellos que son jefes de Estado de Gobierno, son representantes de los Estados al momento de tuitear. Porque además, Claro. claro, después lo pueden borrar, pero nunca falta el que rápidamente tiene la captura del tweet y es peor borrar al Claro. final. Entonces, ahí hay un tema que también hay que ir tomando conciencia que estas nuevas tecnologías y esta forma de manifestar la voluntad pueden empezar a producir efectos jurídicos a nivel internacional que antes evidentemente no existían porque no existía ni Twitter, ni Facebook, ni Internet. Entonces, creo que es un tema bastante interesante también desde el punto de vista jurídico. Para terminar nuestra entrevista, no puedo dejar de preguntarte, ya que estás en Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda ha sido destacado internacionalmente por el tratamiento y la gestión de la pandemia, por parte sobre todo su primera ministra, Jacinta Ardern. Preguntarte un poco cuál es tu mirada respecto a cómo y tu experiencia, porque vives allá, ha sido la gestión de la pandemia efectivamente en Nueva Zelanda, sin comparar con otros estados, porque la verdad es que yo creo que es incomparable, pero sí saber la experiencia en la isla. Gracias, Paulina. Pues sí, efectivamente, Nueva Zelanda ha sido un caso ejemplar en el manejo de la pandemia. Yo creo que se debe a una serie de factores que, como tú dices, pues lo hacen pues digamos, una experiencia típica, lo hacen una experiencia que quizás no es replicable en otros países. En primer lugar, por su ubicación geográfica, ¿no? Nueva Zelanda es una isla que, como tú sabes, está en medio del Océano Pacífico Sur, y donde llegar al país más cercano te toma por lo menos 4 horas y media en avión. Que sale, ¿no? Entonces, Nueva Zelanda está, digamos, aislada geográficamente del resto del mundo, lo cual pues, le da una ventaja cuando se trata de poder cerrar sus fronteras de alguna manera, y que pues, en otros países como los nuestros es impensable, ¿no? Cerrar la frontera terrestre, que son fronteras obviamente mucho más porosas que una frontera, digamos, marítima, ¿no? Entonces, desde una etapa muy temprana cerró sus fronteras a la llegada de visitantes, de turistas. Entonces, de alguna manera, eso la ayudó a acotar o a que el virus se quedara fuera del país, ¿no? Después, pues tiene efectivamente un liderazgo muy, muy importante. La primera ministra fue una muy buena comunicadora de la estrategia que se siguió. También hay que tomar en cuenta que la población, pues fue una población que acató, digamos, los lineamientos, las disposiciones del gobierno. Ella siempre en sus discursos se refirió al ejército de 5 millones de personas, que es la población de Nueva Zelanda, que logró derrotar al virus, ¿no? Es decir, que hubo cooperación, hubo también un comportamiento ejemplar por parte de la población, y también pues características de la seguridad social, digamos, de la economía, que permiten también a Nueva Zelanda haberse cerrado por completo por más de 4 semanas todas las actividades económicas. Entonces también tienes que tener un estado, digamos, con solvencia que pueda permitir que, digamos, se cierre la economía y que pueda seguir funcionando, ¿no? Entonces, esta serie de factores, como digo, quizás no son replicables en otra parte del mundo, pero lo que es cierto es que Nueva Zelanda ha hecho un gran papel en enfrentando a esta pandemia. Y bueno, tenemos ya más de 6 semanas en el que no hay casos nuevos de contagio comunitario en el país, ¿no? Lo cual es muy importante, y fue por ello que se pudo ya reabrir, digamos, ya hay prácticamente el regreso a la normalidad pre-COVID-19 en el país, aunque las fronteras obviamente por la misma razón siguen cerradas y lo seguirán estando previsiblemente por los siguientes meses, hasta que
se descubra la vacuna, o hasta que se logre empezar a abrir con algunos países de la región, quizás una especie de corredor turístico que permita a países, digamos, que tengan experiencias similares en la contención de la pandemia, que no representen un riesgo para la salud pública en Nueva Zelanda, ¿no? Pero, pues, en definitiva, va a estar cerrado el paso, va a seguir sellada prácticamente la frontera, lo cual pues también representa un desafío muy importante para Nueva Zelanda, que es un país que depende en gran medida del comercio internacional y de la llegada de turismo, ¿no? De turismo y de estudiantes internacionales. Entonces, pues será sostenible, hasta cuándo no podemos decir, pero sí va a empezar a generar todo tipo de presiones en el país. Pero lo que sí puedo decirte es que, en definitiva, Nueva Zelanda ha hecho un gran papel y pues yo tengo el enorme privilegio y fortuna de que me haya tocado aquí la cuarentena. Yo estaba recién llegado de Alemania y bueno, si me he demorado un mes más, quizás no habría podido salir de Europa. Entonces, bueno, todo lo he vivido así como de una manera muy, muy increíble, pero efectivamente yo creo que es uno de los países que ha hecho un mejor papel en este tema. Y para terminar, ¿qué mensaje le darías a todos aquellos que nos están escuchando y que tienen interés en los temas internacionales? Muchos son estudiantes de pre o posgrado, como te decía, que justamente ven este tipo de cápsulas en vez de estar haciendo otras cosas, porque sienten atracción por los temas internacionales. ¿Qué mensajes tú les darías? ¿Qué consejo tal vez les darías? Para tratar de cumplir muchas veces sueños de, bueno, de ser parte de esta labor internacional o trabajar en el ámbito internacional y en distintas. La verdad es que no son solo las embajadas, la verdad es que hay muchas otras oportunidades de trabajar con el derecho internacional o las relaciones internacionales. Bueno, pues como te decía, yo siempre he tenido un interés y una pasión por los temas internacionales. Eh, es un país que era con potencia en Estados Unidos, que es un país puente entre Sudamérica, Latinoamérica y Norteamérica, entre Asia y Europa. Es un país bioceánico, ¿no? Que tiene salida tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico. Es un país que por su ubicación geográfica siempre ha estado, digamos, siempre ha sido muy internacionalizado, ¿no? Entonces, la manera en cómo impacta los asuntos internacionales en la vida pública de mi país siempre es algo que me ha interesado mucho. Entonces, yo a cualquier persona que tenga interés por lo internacional, yo le recomendaría, pues, efectivamente seguir desarrollando ese interés. Hay muchas maneras, como dices tú, de vincularse con lo internacional, no únicamente es la diplomacia, aunque en definitiva yo, siendo miembro del Servicio Exterior Mexicano, también recomiendo pues explorar la posibilidad de la diplomacia, que me parece que es una carrera que ofrece muchas oportunidades únicas, ¿no? Que es no solamente esta versión romantizada de viajar por el mundo y hablar otros idiomas y conocer otros países y lenguas, pero también esa experiencia tan importante y tan bonita que es de representar a tu país ante organismos internacionales, ante gobiernos de otros países, de defender a tus connacionales también, de proteger sus derechos, sus intereses. Y me parece que es una carrera en la que se combinan pues todos los conceptos teóricos que vemos en la licenciatura o en los magíster de relaciones internacionales, pero con una perspectiva muy humana y muy práctica, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir yo? A mí siempre me ha interesado el tema internacional y a cualquiera de tus alumnos o alumnas que tengan ese interés o esa curiosidad, yo les sugiero ampliamente pues que la exploren y que si la vida y la carrera los lleva por estos senderos, pues qué mejor, ¿no? Y quizás nos podamos encontrar en algún consulado, en alguna embajada de Chile, en alguno de los países. Así que, pues, se los recomiendo ampliamente. Bueno, muchas gracias de nuevo por esta interesantísima conversación. La verdad es que aprendí mucho también de diplomacia pública
y de la visión también que tienes de las relaciones internacionales. Así es que de nuevo, Alejandro, de verdad, gracias, gracias por compartir con nosotros y bueno, nos seguiremos leyendo por ahí y siempre en contacto. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Paulina, y que tengas un gran día. Nos vemos. Adiós. Chao.